¿Alguna vez has sentido que no estás solo en un camino oscuro? ¿Y si la persona que está a tu lado no pertenecía a este mundo? Hoy les voy a contar la historia de una carrera que se suponía que iba a ser la última de la noche, pero que se convirtió en un encuentro con el Eterno. Esta es la historia del pasajero de medianoche, pero primero recuerda verificar si ya estás suscrito al canal para seguir las mejores historias de terror. Vayamos a la historia. Era una de esas gélidas noches de invierno, y estaba a punto de apagar la aplicación e irme a casa cuando apareció la última carrera. Venía de un lugar al que no suelo ir, un viejo bar a las afueras de la ciudad, de esos que guardan más historias que clientes. Pensé que sería una carrera rápida, tal vez alguien que necesitara llegar a casa después de una noche dura. Así que decidí aceptar. Cuando llegué al lugar, el viento frío me hizo acercarme más el abrigo, mientras miraba a mi alrededor. No había mucha gente alrededor, pero él se destacó. Un hombre de estatura media, que vestía una larga gabardina negra y un sombrero que le cubría casi todo el rostro, lo que dificultaba la visión de sus ojos. Se acercó al coche con una calma que contrastaba con el frío punzante, abrió la puerta del copiloto y entró sin decir una palabra. Sentado en el asiento trasero, sacó su teléfono, escribió algo rápidamente y me mostró la pantalla. El destino era un lugar que, incluso en una noche como esa, me ponía la piel de gallina solo de pensarlo, el antiguo cementerio de la ciudad. Su silencio, combinado con la soledad de las calles y la oscuridad que nos rodeaba, ya empezaba a inquietarme. Pero no tenía otra opción, la carrera fue aceptada y allá iríamos. Pisé el acelerador, tratando de ignorar la sensación de que esa noche no sería como las demás. Mientras conducía, traté de entablar una conversación para cortar el silencio que se instaló en el coche tan pronto como nos fuimos. Noche fría, ¿verdad? Dije, tratando de romper el hielo. Pero él no respondió, me limité a mirar al frente, como si estuviera perdido en mis pensamientos o como si pudiera ver algo que no vi. El único sonido era el ruido de los neumáticos en la carretera mojada, y con cada kilómetro que pasaba, la atmósfera dentro del coche se volvía más pesada, casi palpable. La extraña sensación que comenzó a apoderarse del coche era difícil de ignorar. Era como si una niebla fría y húmeda se hubiera filtrado en el espacio, sutil pero invasiva. Traté de concentrarme en la carretera, pero mi mente daba vueltas tratando de entender quién era ese pasajero y qué podría querer en el cementerio tan tarde en la noche. Finalmente, llegamos a nuestro destino. La vieja puerta del cementerio estaba entreabierta, como esperándonos. Abrió la puerta del coche, antes de irse, me dirigió una mirada que, aunque fuera brevemente, me hizo estremecer. No tardaré mucho, dijo con una voz ronca que resonó extrañamente en el silencio de la noche. Lo observé mientras caminaba hacia la entrada del cementerio, su figura se mezclaba con las sombras de los árboles centenarios. Allí estaba yo, solo en el coche, escuchando solo el tic-tac del reloj del salpicadero y los latidos irregulares de mi propio corazón. Miré hacia el cementerio, tratando de distinguir alguna forma en la oscuridad, preguntándome si debía seguir a mi misterioso pasajero o esperar como él me pedía. La curiosidad comenzaba a vencer al miedo, y sabía que no podía quedarme sentada sin hacer nada. Decidido, apagué el motor y abrí la puerta, el frío de la noche me dio la bienvenida como preludio de algo siniestro a algo por venir. Caminando tan suavemente como pude, seguí al misterioso hombre a través de las antiguas lápidas, cuyos nombres estaban desgastados por el tiempo. No pareció darse cuenta de mi presencia, o si lo hizo, no lo demostró. Su andar fue decidido, cada paso decidido, hasta que finalmente se detuvo ante una tumba más apartada y cubierta de musgo. Era como si conociera ese camino, como si cada visita fuera un ritual repetido. Se arrodilló lentamente, colocando una mano sobre la fría piedra. Luego empezó a hablar en voz baja, con una voz casi inaudible. Me acerqué un poco más, oculto por la sombra de un gran árbol. Mencionó un nombre, Elena, y habló de un pacto que había sido sellado hace mucho tiempo. Con cada palabra, el aire parecía volverse más pesado, cargado de una energía que no podía entender. Vuelvo para cumplir nuestra promesa, querida, dijo, pero todavía no puedo llevarte conmigo. Fue entonces cuando miré la lápida y leí el nombre completo, Elena García,
1894 a 1921. La fecha de su muerte confirmó lo que dijo: había partido de este mundo hacía más de un siglo. Una ola de escalofríos recorrió mi columna vertebral cuando me di cuenta de que estaba presenciando algo que desafiaba toda lógica. Ese hombre, su sufrimiento y las palabras murmuradas eran demasiado reales para ser solo un producto de mi imaginación. Traté de juntar las piezas, pero cada fragmento no hacía más que aumentar el misterio. ¿Por qué estaba allí? ¿Quién era Elena para él? ¿Y cuál era ese pacto que lo seguía uniendo a ella después de tanto tiempo? Mientras estas preguntas se arremolinaban en mi cabeza, él se puso de pie, su rostro bañado por la luz de la luna, mostrando rastros marcados por el tiempo y la tristeza. No lloró, pero su mirada cargaba con un dolor inmenso, un anhelo que parecía atravesar las décadas. Sin más palabras, colocó algo pequeño y brillante en la lápida, parecía un anillo, y luego, sin mirar atrás, comenzó a caminar de regreso a la entrada del cementerio. Me quedé allí, paralizado, entre la curiosidad y el miedo, hasta que su figura desapareció en la niebla. Sabía que tenía que seguirlo, averiguar más sobre esta historia. Pero una parte de mí temía que más podría descubrir si continuaba desentrañando los secretos que guardaba ese antiguo cementerio y esa noche oscura. Incapaz de contener más mi curiosidad y movido por una mezcla de miedo y fascinación, aceleré el paso hasta llegar a él antes de que abandonara el cementerio. «Espera», grité, mi voz temblorosa rompió el silencio de la noche. Se detuvo, girando lentamente, y bajo la tenue luz de la luna, su rostro finalmente se reveló por completo. Las líneas de su rostro eran profundas, cada una parecía contar una historia de pérdida y anhelo eternos. Vacilante, le pregunté qué necesitaba saber. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quién eres tú?» Mis palabras parecían resonar entre las lápidas. Me miró, y sus ojos llevaban un peso de siglos. «Me llamo Michael», empezó a decir con voz baja y ronca. «Y la historia que tengo que contar es una historia de amor y oscuridad, de promesas hechas y el terrible precio que conllevan». Miguel comenzó entonces a relatar cómo conoció a Elena, una joven de inusual belleza y espíritu libre, a principios del siglo pasado. «Nos amamos desde el momento en que nuestros ojos se encontraron», dijo, «pero nuestro amor fue interrumpido por su temprana muerte». La tristeza en su voz era palpable, y mientras hablaba, el entorno circundante parecía absorber cada palabra, cada emoción. Continuó revelando que, incapaz de aceptar su muerte, buscó ayuda en antiguos rituales y fuerzas que no entendía completamente. «Hice un pacto con entidades oscuras, con la esperanza de traer de vuelta a Elena. Prometí vagar por la tierra, sirviendo a estos seres, a cambio de unas horas con ella en las noches de luna llena». El silencio que siguió fue sofocante. Michael miró hacia el cielo, donde la luna comenzaba a ocultarse detrás de nubes oscuras. «Pero el precio fue demasiado alto», continuó, «estoy condenado a vagar eternamente, sin poder vivir ni morir por completo, siempre esperando el próximo encuentro». Al escuchar su historia, un escalofrío me recorrió la espalda. La idea de que tal amor pudiera conducir a un destino tan oscuro era a la vez terrible y profundamente triste. Miguel, al notar mi molestia, me puso la mano en el hombro. «Tengan cuidado con los deseos que albergan», advirtió, «porque pueden tener consecuencias más lejanas en la vida». Con estas palabras, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad, dejándome solo con la luna como único testigo. Mientras caminaba de regreso al auto, las palabras de Miguel resonaron en mi mente, una oscura lección sobre el amor, la muerte y los pactos que hacemos. Cuando Miguel desapareció en la niebla que se formó, una sensación de vacío se apoderó de la habitación. Allí me quedé, de pie, viendo cómo la niebla envolvía su silueta hasta que se convirtió en un recuerdo. Con pasos lentos y pesados, regresé al coche, cada sonido de la noche ahora amplificado por el silencio que su historia dejaba atrás. Sentado detrás del volante, traté de convencerme de que todo podría haber sido una ilusión, una creación de mi mente cansada, pero el frío que se filtraba en mis huesos era demasiado real. La llave del encendido parecía pesar 1 tonelada cuando finalmente decidí irme. El motor rugió, rompiendo el silencio, y un escalofrío recorrió mi espalda cuando pasé por la puerta del cementerio, sintiendo las miradas de innumerables almas perdidas sobre mí. Desde aquella noche,
cada vez que mi ruta me lleva cerca de ese cementerio, me envuelve una frialdad peculiar, y las imágenes de Miguel y Elena invaden mi mente. La historia de amor y fatalidad que compartió parece susurrar con el viento, recordándome la delgada línea entre el deseo y la maldición. Con el tiempo, me obsesioné con averiguar más sobre los antiguos pactos y las fuerzas ocultas con las que Miguel coqueteaba. Profundicé en libros olvidados y hablé con expertos en ocultismo. Cada pieza agregó profundidad y terror a la realidad de que tales poderes existen, y están al alcance de aquellos lo suficientemente desesperados como para buscarlos. En una de esas noches, un visitante inesperado llamó a mi puerta. Una mujer de mirada intensa, con rasgos que recordaban a Elena, me entregó un sobre antes de desaparecer en la oscuridad. En el interior, un mensaje escrito con elegante letra: cuidado con los deseos que cultivas, porque el precio de la eternidad es el alma misma. No dejó ningún nombre, pero las palabras se hicieron eco de una verdad ominosa. Con cada regreso al cementerio, siento la presencia de Miguel, un recordatorio constante de que el amor puede trascender la muerte, pero nunca sin un costo terrible. Ahora, mientras comparto esta historia, les dejo una advertencia: tengan cuidado con lo que buscan en las sombras, porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca podrán cerrarse. Espero que hayas disfrutado de El pasajero de medianoche. Si te ha gustado, deja tu like, comenta tus impresiones y suscríbete para no perderte nuestras próximas historias. Hasta luego.